Les bendiga, hermanos. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 98. Salmo 98. Dice así la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre, te exaltamos, te damos gracias, oh Dios, por tu salvación. Estamos aquí reunidos porque reconocemos quién eres y lo que has hecho por nosotros. Conocemos, Señor, de tu carácter, lo que nos has revelado en tu palabra, que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios de amor. Reconocemos, Señor, por tu palabra, tus obras, que has hecho el mundo, Señor, el universo, que nos has hecho a nosotros, que somos tus criaturas, Señor, y que nos has salvado, oh Dios, a pesar de no merecerlo, Señor, por nuestra incapacidad de buscarte, tú nos has buscado primero. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, vamos a cantar con mucho ánimo al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Quiero cantar desde la mañana hasta que el sol se oculte.
siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz, mi cargo, mi maldad sobre su rectitud por la fe miraré. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevó su perfecta vida de obediencia, amable a gloria eterno dolor. Y perdón me dio, pues descargó mi maldad sobre su rectitud por la fe miraré. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Declarado justo soy. Quiero meditar sobre la palabra de Dios. Por 2 semanas consecutivas hemos estado hablando, nuestro hermano de Cuba estuvo hablando acerca del conocimiento de Dios, la importancia del conocimiento de Dios. Luego el hermano Robert también estuvo enfocando lo que es los recursos que Dios provee para con nosotros. Qué bueno que podemos cada día tener ese interés de conocer más de la palabra de Dios. Si bien el tema que vamos a tratar hoy sirve de conocimiento, pero tampoco no voy a mantener una posición. Si usted vino para escuchar que yo voy a mantener una posición sobre Israel y Palestina, eso no es duro. Pero sí le voy a enfocar una perspectiva diferente que tiene Pablo, que contempla en el capítulo 9.
que muchas veces nos enfocamos solamente en el problema que existe entre Israel y Palestina. Así que esto trae muchos contratiempos, hay muchas posiciones, pero yo no me voy a meter en eso. Yo sí creo que Dios tiene un propósito especial con Israel, como lo sigue haciendo, a través de Israel, y va a ser de bendiciones a las naciones, y ya todos sabemos. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 9, su versículo 1 y 5, y estaba discutiendo cuál sería, buscando el tema, el plan de Dios con Israel, ¿verdad? Así era. El plan de Dios con Israel y su iglesia. Después decía, bueno, la verdad de Dios no cambia, porque la promesa de Dios seguirá siendo la misma con el pueblo de Israel. Pero miramos entonces los verdaderos israelitas y el plan redentor, el pueblo de Israel y la iglesia. Y miramos en Romanos capítulo 9, su versículo 1 y 5, dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, decía Pablo, y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, son el pacto, son la promulgación de la ley y el culto a las promesas. Y quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual le dio sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dios de la gloria, te alabamos. Glorificamos tu nombre, Dios. Quiere Dios en esta mañana, Dios. Gracias por esta exposición de tu palabra, Dios, que sea lo más profundo, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos entender, Dios, la perspectiva de Pablo, Dios, a través del pueblo de Israel, Dios. Gracias por tu bendición y gracias porque tu palabra, Dios, son luz a nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Así que este día vamos a continuar entonces con el estudio. Vamos a continuar entonces con el estudio de la carta a los romanos que nos estaba hablando. Así que aquí miramos en los capítulos los cuales aquí el apóstol Pablo está desarrollando temas de gran importancia para nosotros. Entonces Israel ha sido de bendición. Israel, Dios iba a manifestar a través del pueblo de Israel. Y las promesas de Dios están ahí. Pero hay condiciones que Dios le pone. Dios tiene promesa para ti, pero hay una condicionante. Así que yo puedo ser, mi papá puede ser cristiano, pero yo tengo que tomar una decisión. La promesa de Dios. Y en otros capítulos, los cuales el apóstol Pablo desarrolla temas de gran importancia, es este capítulo 9. Ya desde el 1 al 8 a un enfoque. Y miramos aquí entonces cómo desde el 9, capítulo 9 hasta el 11, aquí Pablo trata de cambiar la panorámica. Así que aquí en este capítulo Pablo habla de la soberanía de Dios. También habla de la elección de Israel. También habla del control soberano de Dios sobre la salvación de la humanidad. Mi hermano, Dios tiene el control absoluto sobre el tema de la salvación. El conflicto entre Israel y Palestina está dividiendo la nación. Hay muchos eruditos, muchos teólogos que se van para un lado, otros de otro lado. Pero mi hermano, son dos naciones. Si está matando a la gente de Israel, los palestinos también. El plan de Dios, el conflicto entre Israel y Palestina suele levantar muchas pasiones entre creyentes e incrédulos, y la gente se apasiona y comienza a guiar la balanza hacia un lado. Decía Sujel Michelin en una entrevista, conociendo los tiempos, ese mismo tema, que ha dividido al pueblo cristiano, porque muchas veces somos desconsiderados y opinamos sobre un lado y la balanza la desviamos, hermano. Son gente que necesitan, y lamentablemente las opiniones tienden a polarizar. ¿En qué sentido? De manera que podemos perder de vista la realidad que ambos pueblos tienen, que están sufriendo por el impacto y el conflicto armado. Hay muchas situaciones, hermano, que da pena.
Y nosotros tenemos que estar en una posición entendiendo que Dios tiene un plan específico. Dios tiene un plan redentor con Israel, como lo está haciendo. Pero el pueblo de Israel tiene que hacer una decisión. Y vamos a ver a la luz de la Biblia cómo el pueblo se fue apartando. Si miramos el versículo 1, dice: verdad digo que Cristo no miento. Mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. Si me voy al capítulo 10, versículo 1, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. ¿Para qué? Para la salvación. Si miramos el 11, digo pues, ¿ha desechado Dios al pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu. Y miramos cómo Pablo enfoca del 9 al 11 el tema de Israel. Aún los creyentes podemos limitar, mi hermano. Vamos a limitarnos a discutir acerca de esto un plano meramente teológico. Si usted no tiene la capacidad de poder guiar la balanza, mi hermano, hay un plan redentor. Ahora, ese pueblo de Israel tiene que tomar una decisión. Ese pueblo de Israel que se ha apartado de los caminos del Señor tiene que tomar decisión. Y aquí me decía, entonces, ellos tienen un plan especial de salvación. Entonces, si eso que sería así, entonces, ¿a qué vino Jesús? Si ellos tienen un plan especial de salvación, entonces no es a través de Jesús. No, mi hermano. Entonces el plan de Dios no cambia. Dios en la misma posición, dejando a un lado ese drama humano que vive actualmente esa región. Hermano, da pena. Es una situación entre Palestina e Israel, que Estado, que no Estado, y es una discusión que se ha armado en el mundo entero. Y aquí en el capítulo 9, Pablo está tratando de enfocar un cambio en el enfoque del libro de Romanos. En Romanos capítulo 1, por ejemplo, de 1 al 8, Pablo está hablando a fondo, está convencido sobre la necesidad del hombre por la gloriosa provisión de Dios en Cristo Jesús por medio de la salvación. Ya del 8 al 11, Pablo otra vez está tratando de enfocar. Pablo trata el problema asociado a la condición de Israel. Entonces viene la pregunta: ¿qué significa entonces para Israel que no haya sido el Mesías? ¿Qué dice Dios acerca de Israel? ¿Qué dice Dios sobre Israel? ¿Qué dice acerca de nuestra posición, del cual es Dios? Aquí la pregunta como sigue: ¿cómo puede usted entonces, pastor? ¿Cómo yo puedo estar seguro el amor de Dios en la salvación para mí, cuando parece ser que Israel una vez fue salvada y amada? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Pero ahora parece entonces ser que Israel ha sido rechazada. Nos imaginamos que Israel ha sido maldecida. Hermano, Dios no me rechazará. Dios no me maldecirá también algún día. Dios puede traer a su antiguo pueblo a la salvación. ¿Cómo lo hará? En su gracia, en su misericordia, en su soberanía, Dios lo hará. Pero ese pueblo tiene que entender la necesidad de reconciliar una vez más su vida con Dios. ¿Cómo saben entonces que los cristianos que el pueblo puede salvarlo? Y Pablo aquí nos está precediendo de un nuevo tema que no tiene relación en el tercer capítulo. Y aquí son parte de la manera en que Pablo habla claramente cómo Dios ha hecho salvar a las personas. Vamos a ver entonces. Vamos cada uno de estos temas. Vamos a analizarlo, entendiendo que la misericordia de Dios los arroja. Primer tema, el evangelismo. Ese es el enfoque que yo quiero hacer. Yo no te voy a mantener posiciones, aunque pueda hablar a rasgo general, algunas posiciones de Israel. Aquí yo puedo ver en este capítulo, en el capítulo 9, del 1 al 5, cómo Pablo tiene gran interés por su pueblo, por sus familiares, por sus hermanos. Yo no me había enfocado así, porque mi mente está enfocado entre el problema de Israel y Palestina, en determinar si Israel está dentro del plan de Dios, que si Israel se salió. Ese es el enfoque que yo quiero hacerte. Mira aquí del 1 al 5, verdad os digo, en Cristo no miento.
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran y continuo dolor en mi corazón, porque deseaba yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a quienes. ¿A quién digo ahí? A mis hermanos, los que son mis parientes según qué, según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, la promesa. Y miren el 5, de ¿quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne, ahí está, según la carne vino ¿quién? Entonces hemos sido bendecidos a través de Israel, porque del mismo Israel vino la descendencia. Entonces dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y en estos textos, aquí el apóstol Pablo expresa claramente el profundo dolor que él tiene por la incredulidad del pueblo de quién? De Israel. A lo suyo vino y a lo suyo. El pueblo de Israel cayó en la incredulidad, a pesar de ser un pueblo elegido por Dios, había rechazado al Mesías. Y Pablo incluso estaría dispuesto a ser ¿qué? Anatema. Pablo estaría dispuesto a ser maldito. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es decir, separado de Cristo, si pudiera salvar a sus hermanos. Pero Pablo no lo puede hacer. Pablo tenía un amor profundo por sus hermanos. Y Dios, desde los primeros años de la iglesia, se ha creído que Israel, la nación, dejó de ser el pueblo de Dios debido a su incredulidad. Y hay varias posiciones. Por ejemplo, hay alguien teólogo que nos dice que desde los primeros años de la iglesia, la creencia general afirmaba que los judíos habían sido desechados debido a su incredulidad. Y él decía, muchos creían que el papel de los judíos, la historia de la religión, había llegado a su fin. Pero, mi hermano, tenemos que decir, a mediados del segundo siglo, otro autor decía, Justin Martyr, decía, un célebre decía, en un libro que escribió, argumentaba que no eran los judíos, sino los cristianos, los hijos de Abraham. Los reformadores, mi hermano, también. Los reformadores tuvieron casi la misma idea con Martín Lutero. Fue duro con ellos. Por otro lado, por ejemplo, Juan Calvino también plantea, le tenía aprecio por ellos, por ser ellos el pueblo de Dios. El pueblo está dividido, mi hermano. Creían que Israel, oigan esto, creían que Israel sería salvo en el futuro, hasta creían que era probablemente que los judíos que tuvieran el primer lugar. Muy orgulloso, ¿verdad? Ellos tenían un privilegio especial, un privilegio en el reino eterno, debido a que los hijos mayores de la casa de Dios desde el principio. Entonces, Pablo está tratando de los romanos de enfatizar la importancia que Dios da a los judíos y a su propósito redentor. ¿Cumplieron con el propósito redentor? A través de los israelitas vino el Mesías, sí. Y aquí el evangelio que él predica es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Para todos. Los judíos, a los gentiles. El 1:16 dice al judío primeramente y también a quién, al griego. Y aquí Romanos capítulo 9, su versículo 1, de 1 al 5, está enfocando, lo tengo clasificado así, el problema. ¿Cuál es el problema? Y Pablo empieza este capítulo precisamente sin definir el problema que le ha causado. Dice Pablo, me ha causado tristeza y agonía. Pablo tenía un gran afecto contra su pueblo. ¿Sería nosotros igual? ¿Tenemos nosotros ese aprecio hacia nuestra familia? ¿Tenemos nosotros ese aprecio por el evangelismo a las naciones? Y Pablo tenía gran aprecio contra su pueblo. Solo al leer capítulo 9 al 11 comprendemos la preocupación que Pablo tiene sobre Israel. Si lee el capítulo 9 hasta el capítulo 11, se va a dar cuenta del gran afecto que tiene Pablo contra el pueblo de Israel. Su preocupación que cualquier persona pudiera pasar,
que Dios se había olvidado de Israel. Y ahí en ese capítulo 9 al 11, Pablo comienza a enfatizar. ¿Verdad os digo? En el primer versículo dice, verdad os digo, en Cristo no miento, dando testimonio de mi conciencia en el Espíritu Santo. Y aquí la palabra que utiliza en griego es aliseín, en la primera palabra de la oración, dándole más énfasis, que Pablo diga la verdad en Cristo. Y aquí apoya claramente, mis amados, un énfasis increíble, que un creyente podía mentir en Cristo. Yo no miento, dice Pablo. Evidentemente, Pablo se sintió claramente atacado. Seguramente existían uno que pensaba que el apóstol de los gentiles había dado la espalda a su propia gente, y por eso Pablo está diciendo, yo no miento. Yo tengo una gran preocupación por mi pueblo, por mi familia, por gente de mi sangre. ¿Qué amor tenía Pablo? Ya para el versículo 2, él decía una palabra, tengo gran tristeza en mi corazón. ¿Por quiénes? Por el pueblo de Israel. Y Pablo sigue aquí enfocando a uno, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. Pablo sigue su primer comentario con este angustioso momento de dolor. Él está reconociendo su constante tristeza, su constante angustia, pero no le dice a sus lectores la causa de tanto dolor. ¿Por qué Pablo tenía tanta tristeza? ¿Por qué Pablo tenía dolor? Por la incredulidad del pueblo de Israel. El pueblo de Dios se había apartado de los caminos. No todos los israelitas son descendientes de Abraham. No todos los israelitas están bajo el plan redentor de Dios. Tenemos que estar claros que Pablo hable de tristeza, que Pablo hable de angustia. Del 8 al 37, capítulo 8, ponme ahí. Su versículo 37 hasta el 39. Miren qué dice Pablo ahí. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. El 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llamaría la atención que desde sus lectores le causara preguntarse la causa de este cambio tan repentino de sus emociones. ¿Qué pasa? Que en el capítulo 1 al 8 Pablo está enfocando algo diferente, y ahora del 9 al 11 está enfocado sobre el tema de Israel. Él decía otra palabra en el capítulo 9, su versículo 3, decía, deseara yo mismo ser apartado, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos los que son de mi pariente según la carne. Aquí entonces, hermanos, miren por qué importante, Pablo revela su tristeza que tiene que ver con sus parientes según la carne, según su compañero judío. Pero tenemos que tener claro que ya para el capítulo 10 y 11 Pablo da a entender la razón de su preocupación. Así que yo lo invito a usted entonces en esta semana a leer del capítulo 9 al capítulo 11 para que usted tenga una panorámica más general. Cuando Pablo dice mi pariente según la carne, quiere decir algo como parientes carnales, en este caso sus hermanos, sus hermanas del pueblo de Israel. El modelo tras declaraciones aquí mismo que miramos en Moisés, quien pidió también a Dios ser perdonado a Israel por haber creado una vaquilla dorada. ¡Wow! Ese pueblo de Israel que ha dado tanta agua de beber. En Éxodo capítulo 32, su versículo 32 dice, entonces Moisés dijo, y si no raeme ahora de tu libro que ha escrito mi hermano. La diferencia es que Moisés había claramente parecido con su pueblo, mientras que Pablo parecía estar en su lugar. Pablo también tiene a Jesús. Pablo tiene a Jesús como modelo que sacrificó su vida por los pecadores en el mundo. Ya del 4 al 5 está enfocando el tema de Israel. Son israelitas,
son israelitas, de los cuales en la adopción, la gloria, el pacto y la data de la ley, el culto y la promesa, cuyos son los padres de los cuales escritos según la carne. Y hay una pregunta aquí: ¿quiénes son los israelitas? Son los descendientes de Jacob. Otro tema que miramos aquí en esta parte, de los cuales dice Pablo, en la adopción, israelitas son hijos de Dios en adopción, según Deuteronomio capítulo 14, su versículo 1. Otra palabra que utiliza Pablo en este capítulo 9 es la gloria. Muchas veces Israel había tenido el privilegio de ver la gloria del Señor. Pero en Éxodo capítulo 16, su versículo 7, y hay muchos versículos que apoyan esta parte. Si quieren ver la predicación completa, entonces vaya, como dicen por ahí, vaya a YouTube y va a ver entonces la predicación completa de este tema. Porque aquí tenemos solamente 35, 40 minutos y no es suficiente para yo poder explicar el tema de Israel. Pero voy a ir más claro, más específico sobre el punto que quiero enfocar en esta mañana. No podemos ser indiferentes, hermano, a la salvación de nuestro prójimo. No podemos ser indiferentes a la salvación de nuestro prójimo. Y Pablo es una evidencia de que Pablo tenía un gran afecto a favor de su pueblo, contra sus hermanos. Primeramente de nuestra propia familia. Nuestro Señor Jesucristo, en su ascensión al cielo, nos hizo un llamado. Y estoy mirando entonces en este capítulo 9 la parte evangelística, la parte del amor hacia las almas perdidas, la parte del compromiso que tiene que tener el hombre, el cristiano, para predicar la palabra de Dios. Y al comenzar a predicar su palabra primeramente con lo más cercano de nosotros, es decir, primeramente a nuestra familia. Pablo está enfocando claramente en Hechos capítulo 1, su versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Me seré testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que usted enfoque también esa perspectiva que Pablo tiene con su pueblo Israel. Él amaba a su pueblo. Y nosotros debemos decir, cuando cada uno de nosotros realmente creímos, cuando cada uno confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador en nuestra vida, recibimos, mis amados, como predicaba Robert, los recursos, la garantía, el conocimiento por medio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a conocer Hechos 16:31. Mira esta joya de versículo. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Mira, mi hermano, pero tenemos que saber que para que esa garantía, para que esa promesa sea realidad en nuestra vida, tenemos que predicar el evangelio a nuestra familia. ¿Quiénes son nuestra familia? Los que comparten en mi casa, los que vivimos aquí cuando estamos fuera del país. Cuando estamos fuera del país y encontramos dominicanos, saca lo primero: mi hermano, mi familia, mi sangre. Pero cuando estamos aquí, no somos nada. Entonces, cuando estamos en República Dominicana, en nuestra casa, ¿mi familia quiénes son? Como decía mi papá, mi familia son los que viven en mi casa. Nosotros nos creamos así. ¿Quiénes son mi familia? Mi hermana, pero ya los demás. Y eso ha creado en nosotros un grave problema, porque cuando alguien muere de la familia, yo no tengo tanto interés. Porque nacimos que la familia solamente son los que viven en la casa. Hermanos, somos familia, somos puertorriqueños, somos otra parte que nosotros somos ¿qué? Somos dominicanos. No solamente eso, de pura cepa, para que lo sepan. Somos dominicanos y debemos hablar. En Hechos capítulo 16, 32, 33 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mi hermano, tenemos que predicar la palabra de Dios. Miren el 33: y tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó a todos los suyos.
Necesitamos esa perspectiva que Pablo tiene acerca del pueblo de Israel. Necesitamos nosotros amar a los dominicanos, los puertoplateños, nuestra familia. El dolor del apóstol Pablo hacia sus hermanos de Israel se ve claramente plasmado en estos capítulos 9 al 11. El dolor que tenía debe ser un llamado a cada uno de nosotros a tomar acción para predicar el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que tú le predicaste la palabra de Dios a tu familia? ¿Cuál es el comportamiento que tú estás teniendo contra tu familia? Necesitamos cambiar, amar, hermano. A veces hay que dejar pasar las cosas. En la familia pasan cosas, pero hay que dejarlas pasar a veces, hermano. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Y hemos sido transformados. El espíritu, muchas veces, como cristianos, no podemos tener el espíritu de Caín. Sí, aprende esa palabra ahí. Cuidado, hermano, el espíritu de Caín. ¿Cómo así? Es decir, no reconocer nuestra responsabilidad hacia nuestros hermanos, sabiendo que van a condenación. Recuerda cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y él le dijo: ¿qué? ¿Acaso yo soy el guardián de él? Muchas veces tenemos el espíritu de Caín. Hay situaciones en nuestra familia y nosotros no sabemos nada de lo que está pasando. Estamos en bebé con los pastores, necesitamos, hermano, estar al tanto de lo que está pasando con nuestra familia, estar al tanto de las necesidades que tiene. Y en Génesis capítulo 4, su versículo 9 y 10 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, oiga esto, al Dios soberano, al Dios que todo lo sabe, él le dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Oiga, ¿quién está diciendo a Dios? La verdad que ahí ya sido yo. Sí, hace nosotros, hace tiempo que no hago el envío. Pero miramos, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mi hermano, es importante que nosotros reconozcamos nuestra responsabilidad ante Dios de predicar el evangelio de salvación. No podemos sentirnos tan cómodos cuando la gente se pierde en el pecado, cuando la gente deambula como ovejas sin pastor. Y nosotros a diario que estamos escuchando, mi amado, las diferentes intervenciones de la gente, opinando y llamando sobre tantas necesidades que tiene la gente, necesidades también de conocer la palabra de Dios. Y es importante que miramos qué dice Ezequiel. Miren Ezequiel capítulo 3, su versículo 18. Vamos a leerlo todos juntos en esta mañana para que esa palabra quede grabada en nuestro corazón. Ezequiel capítulo 3, su versículo 18, leemos 1, 2, 3, fuerte, Jordi. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le hablares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre no la hermano. El Señor nos hace un llamado, hermano, a cada uno de nosotros. Es un llamado constante. Yo sé que usted va a enfocarse, el capítulo 9 al 11, el remanente de Israel, va a estar hablando de Israel, pero lo que Pablo está enfocando es el amor que tiene hacia su familia, hacia su descendiente. Reconocer que no hay tiempo, mi hermano, no hay, oiga esto, no hay tiempo que perder. A cada diario miramos, mi hermano, noticias alarmantes. Bueno, compartía nosotros con un señor que se llamaba Nelson, es el aduanero que sacaba las provisiones, los contenedores de la Convención Bautista Americana. Muchachos que trabajaban, oiga, hace 10 días, 12 días, sacó un contenedor de la Convención y siempre estaban a diario. Hemos hecho conferencias para otras provisiones que vienen. Es un muchacho muy eficiente. Cuando yo le llamaba la semana pasada para un contenedor que viene, la noticia fue que le dio un infarto. Hermano, le voy a decir la verdad, eso me impactó. Desde ahí, esta semana la pasé recordando la última conferencia, la última conversación que hicieron, un primer encuentro con él. Pero hemos hablado la semana pasada, cuando yo le digo a la secretaria de la convención, y le digo: ¿cómo? ¿Y qué pasó? Nada, hermano, un infarto le dio.
No hay nada que perder, mi hermano. No hay tiempo que perder para predicar el Evangelio. El mundo está listo para escuchar el Evangelio de salvación. Por eso Juan capítulo 4, su versículo 34 y 36. Eso le digo, mi comida es que haga que. Noche de cine. Que haga concierto. Mi comida es que haga que. La voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y sigue diciendo el versículo 36, y el que siega recibe salario, el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Todo lo que hacemos, mi hermano, tiene un fin. Si hacemos noche de cine, si hacemos un concierto, tiene que tener una finalidad. No es para entretener. Lo hacemos para glorificar a nuestro Dios. Y a través de cada uno de esos encuentros le predicamos lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Segundo tema que quería enfocar es, ¿te ha fallado Dios a la promesa de Dios con Israel? Mucha gente se pregunta eso. ¿Ha fallado Dios a la promesa de Israel? ¿Ha fallado Dios el plan redentor que dio Dios a la humanidad? Dios no cambia, mi hermano. Dios sigue el mismo plan. Romanos capítulo 9, su versículo 6 al 13 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que desciende de Israel, que dice ahí, léalo, son que no todo lo que desciende de ellos son israelitas, ni por descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Miren el versículo 8, esto es no lo que son hijos según la carne, son los hijos de Israel, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré a quien, a Sara, y tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de una Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún el bien y el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino porque Él que llama, sino porque el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, Jacob amén, más Isaac aborreció. Claramente miramos, mi hermano, que en estos textos que miramos ahí, Pablo está desarrollando el tema doloroso para la incredulidad de Israel. La incredulidad de Israel por medio de la responsabilidad, por medio de la pregunta que te quiero hacer: ¿ha fallado la promesa de Dios hacia Israel? No, mi hermano, no. Ya que muchos judíos no han aceptado el Evangelio. Pues entonces Polifo, porque es el pueblo de Dios y está matando gente, entonces Dios tiene un lugar especial para ellos. Si ellos no aceptan a Cristo, lamentablemente no. Si no aceptan al Mesías, y la respuesta de Pablo es rotundamente, ¿qué dice Pablo? No. El apóstol explica que el plan de Dios no ha fracasado. El plan redentor de Dios no ha fracasado. Aunque el príncipe de este mundo, usted lo ve que está en su tope final, el plan de Dios sigue siendo el mismo. El plan de Dios sigue siendo igual con Israel, sino que ha sido malentendido por los judíos. Los judíos creían que eran herederos, hermano, directo del reino de los cielos. Se han confundido por ser descendientes directos de Abraham. Yo soy descendiente de Abraham, yo tengo la salvación. No, hermano. Pero nuestro Señor Jesucristo dejó claramente que esto era así, como lo vemos en este versículo, Juan capítulo 8, su versículo 39 al 45. Dice, respondiendo, él le dijo, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué hay? Dice, van a ser. Miren el 40. Pero ahora procurad matarme a mí, hombre, os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto con Abraham. Mateo 3, también del 8 al 9, puede ser pues fruto digno de arrepentimiento. Penséis decir dentro de vosotros mismos, dice la palabra de Dios, Abraham tenemos como padre, porque yo digo que
que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. Y Pablo aquí está dejando bien claro que la incredulidad de muchos judíos no significa que la promesa de Dios haya fallado. Oiga esto. El hecho de que haya muchos judíos incrédulos, la promesa de Dios sigue siendo igual. La clave está en que, como dice este versículo, no todo lo que desciende de Israel son. Esa es la clave que tenemos. No todo lo que desciende de Israel son israelitas. Tenemos que estar claros. Aquí la elección de Dios para la salvación no está basada en la descendencia física, mi hermano, que mucha gente está pensando, sino que la fe de aquellos que creen en la promesa de Dios. Si el pueblo de Israel no cree en la promesa de Dios, lamentablemente, y ya por el versículo 7 y 8 dice, no por ser descendiente de Abraham, no por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino Isaac será llamado descendiente. Si yo no me arrepentía de mi pecado, lamentablemente yo iba a un lugar de condenación. Yo nací en la iglesia evangélica, en el templo bíblico, me crié, caminé, pero yo te puedo decir, yo no te puedo decir mi vida antes y mi vida después. Yo no te puedo decir mi vida en el mundo, porque no tuvo un mundo. Yo no sé lo que es una discoteca, yo no sé lo que es beber robo, yo no sé lo que es cantador, yo no sé lo que es cerveza. Y todo de manera personal. Pero eso no quiere decir que si yo moría, ¿qué va a pasar? Dios en su gracia, en su elección. Entonces entendimos perfectamente que yo necesitaba, a los 17 o 18 años fue que entendí que yo necesitaba aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque mis padres son evangélicos. Y yo me crié desde chiquitico como las águilas. Desde chiquitico yo soy evangélico. No, mi hermano. No es por descendencia. Necesitamos nosotros predicarle a nuestros hijos. Usted la salvación no tiene primo, no me da no, sí. Ni tiene sobrino. La salvación es que individual, pero su responsabilidad como padre, como cabeza del hogar, como parte de Dios le ha puesto en una familia, es predicarle a esa familia. Porque lamentablemente tenemos que recordar el mensaje del evangelio predicado a Pablo, no por obra, mi hermano, de la ley. Los verdaderos creyentes entonces son aquellos que han entendido que la salvación es un regalo de Dios por ser recibido por medio de la fe en Cristo. Y los israelitas tienen que entender esto, no por cumplir la ley mosaica, no por los ritos que no he enseñado. Y aquí en la carta a los Gálatas, miren que dice este verso, capítulo 3, versículo 7. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Esto subraya que los verdaderos descendientes espirituales de Abraham son los que viven por la fe. Esa es la respuesta que el mundo está buscando. Es decir, que los verdaderos israelitas son la enseñanza de Pablo, son aquellos que han puesto la fe en Jesucristo. El cumplimiento de la promesa de Dios no ha cambiado sobre el pueblo de Israel. Ellos tienen que reconocer, en cualquier momento de la vida, Dios tendrá un plan. El plan sigue siendo igual. Y ellos tienen que entender que necesitan a Jesús. Los judíos no habían comprendido y ahora en día no entienden que no se trata, mi hermano, de una descendencia física. No se trata de una descendencia biológica, no es eso, sino de una relación espiritual con Dios por medio de la fe en Cristo. Y hay muchos que son cristianos, pero hay otros que no son cristianos. Y lamentablemente así tanto judíos como gentiles que creen en el evangelio de Jesucristo forman parte del nuevo pueblo de Dios, un pueblo redimido, un pueblo llamado, y ese pueblo se llama iglesia. Y en el libro de Génesis podemos ver entonces que la promesa de Dios, hermano, a Abraham, que a través de su descendencia dice su simiente, la palabra que dice todas las naciones de la tierra serían ¿qué? Serían benditas, dice en Génesis capítulo 22, 18, y tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Están obedeciendo la voz de Dios. Génesis 26, 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda la tierra, todas las naciones de la tierra será bendita en tu simiente. Nuestro Dios claramente nos revela por medio del apóstol Pablo que esta simiente no se refiere simplemente a todos los descendientes de Abraham, sino a la persona en particular, a nuestro Señor Jesucristo.
Wow, ¿cómo yo puedo ver en Gálatas 3:16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de mucho, sino como de uno y tu simiente la cual. Dice, mi hermano, es que necesitamos no tanto, a veces queremos, es lo que dice la Biblia. Y le voy a leer este versículo otra vez. Ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas en su simiente. No dice a la simiente como si hablase de mucho, sino que de uno y a la simiente la cual es Cristo. Es decir, que Cristo es la simiente que cumple la promesa de bendición para todas las naciones dada por Abraham. Jesús como el Mesías, hermano, el medio por el cual Dios trae bendición de salvación a todas las naciones. Todavía en Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, y ahí estamos nosotros, a fin de que por la que recibiremos la promesa del Espíritu Santo. Y Pablo está dejando claro que en este capítulo que los verdaderos israelitas, ¿quiénes son? Son aquellos que han puesto la fe en Jesucristo. Estos son los verdaderos israelitas. ¿Y qué miramos pues? El cumplimiento de la promesa de Dios sigue siendo igual. Jesús es el Mesías prometido, mi hermano. Créalo. A aquellos que creen que son verdaderos hijos de la promesa, esto se basa claramente en el hecho, claramente en su palabra, de que Cristo es la simiente de Abraham y todo lo que está en él. Miren este verso 3:29. Si vosotros sois en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, heredero según la promesa. Yo quiero hacerte las palabras finales. ¿Ha fallado el plan redentor de Dios con la humanidad, ya que todos han sido salvados? La respuesta a esta pregunta es clara, rotundamente no, hermano. Dios no ha fallado. Romanos 3:3 dice, porque pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. A pesar, mi hermano, del rechazo de muchas personas al Evangelio, debemos tener claro que el plan redentor de Dios no ha fallado. El plan de redentor de Dios no ha fallado, sigue siendo el mismo. Las personas han sido incrédulas, las personas de hoy en día han rechazado a Dios, al igual que el día en los tiempos de Pablo. Hoy muchas personas, hoy muchos líderes evangélicos, pero no significa que Dios haya fallado. Dios sigue siendo el Dios. Usted ve que lo que está pasando en el mundo, Dios tiene el control. Su plan redentor sigue siendo igual. Dios quiere salvar a todos. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento, pero muchos han decidido hoy en día rechazar. Y ahí viene entonces la condenación. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Esta es la realidad, mi hermano. Este versículo es un reflejo de lo que estamos viviendo hoy en día. La luz vino al mundo. La gente quiere palabras buenas, palabras nuevas, experiencias nuevas, pero cuando tú le hablas la palabra de Dios, no quieren eso. Lo que quieren es que tú le declares, que tú le desates, que tú le profetices bendición. Y así todo el mundo me va a escuchar. Si yo comienzo a hablar de profecía y yo comienzo a hablar de desatar, atar y a brincar y a dar un sale movimiento y gloria a Dios, mucha gente me va a seguir. Pero yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La gente no quiere escuchar la sana doctrina. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Lo que quieren escuchar palabreros que andan ahí diciendo cosas. Pero necesitamos nosotros amar a este mundo. Amar a nuestra familia. La perspectiva de Pablo hacia su gente no se enfoque tanto en Israel, y le hablé más o menos a rasgos generales entre la Israel y la iglesia. La iglesia de Dios necesita sacudirse. Necesita entender que hay muchas necesidades en el mundo. Necesitamos predicar, que cada programa que se elabore tiene un propósito, no de entretener, sino de predicar la palabra de Dios, hermano. Utilice esa herramienta que Dios le ha dado. Utilice WhatsApp, Facebook, TikTok, todo eso, utilícelo para predicar la palabra de Dios.
a diestra y siniestra. Así que estaremos después enfocando otra de las enseñanzas de Pablo a través del libro de los Romanos, un poquito más profunda enseñanza encontramos en este capítulo 9 de Romanos. Y leemos entonces la elección de Dios y la responsabilidad humana para el tema de la salvación. Pero del 9 al 11 estaremos enfocando mucho con el tema de Israel. Pretendemos claramente que entendamos y pensemos que Dios nos ama y que prediquemos la palabra de Dios. Oremos. Dios de la gloria, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque a rango general, Dios, podemos entender, Dios, el plan redentor que tú has tenido por toda la humanidad. Quiero, Dios, transforma nuestra vida, que podamos entender, Dios, que hay una necesidad eminente de evangelismo, que hay una necesidad, Dios, de llegar a la gente con palabra fresca, pero esa palabra fresca no es una nueva experiencia, Dios. Esa palabra fresca que tú tienes está en tu palabra, Dios. Quiero, Dios, hacer un instrumento verdadero para tu reino, Dios. Que no adulteremos, Dios, tu palabra, Dios. Que la hagamos intacta, Dios, para que ellas puedan transformar a tantas generaciones que hoy en día están confundidas, Dios. Gracias porque tú has sido bueno para con nosotros, Dios. Derrama de tu poder, Dios. Y ayúdanos, Dios, a tener ese corazón ferviente por nuestros familiares, por nuestros compueblanos, Dios, por nuestros amigos, de predicar tu palabra, Dios, fuera y en tiempo y fuera de tiempo, Dios. Gracias a Dios porque entristece nuestro corazón cuando miramos las necesidades de la gente, Dios, que andan por el mundo como ovejas sin pastor. Pero ahí, Señor, tú has levantado hombres y mujeres, niños y niñas, Dios, que están dispuestos a llevar tu palabra de salvación. Danos ese amor ferviente por las almas, Dios. Danos, Dios, así como Pablo tenía esa inquietud en su corazón. Dios, danos esa parte importante también para que entendamos, Dios, y nos sintamos mal, Dios, cuando miramos cómo está el mundo, Dios. Gracias por tu palabra. Guíenos, Dios, en esta mañana, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.